Recuerde que estamos en el capítulo 22 del Evangelio de San Lucas. Lucas 22. Vamos a leer del capítulo 22 los versos 7 al 13. Un texto conocido que nos sirve para entender algunas verdades sobre la Pascua. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: y aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Amén. Hermanos, si usted lee el texto con cautela, se va a dar cuenta de cómo Lucas dos fiestas las encierra en una. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Acuérdese, la Pascua es antes de la fiesta de los panes sin levadura. Solo que Lucas usa la tradición de aquel tiempo y se consideraban las dos fiestas como una sola. Primero la Pascua, luego al atardecer empezaban los días de los panes ácimos o de los panes sin levadura. Eran 7 días de fiesta. Y el Señor nos está mostrando allí cómo está preocupado precisamente por preparar la Pascua. Debemos entender lo siguiente, ¿no? Acuérdese que la Pascua comienza el mes primero, el día 14, entre las 2 tardes. Acuérdese que el primer mes del calendario judío es el mes de Nisan. Y el 14 de Nisan comienza la Pascua. El texto de Levítico 23 nos dice: la Pascua del Señor la celebrarán a los 14 días del mes primero, es decir, del mes de Nisan. Números 28, 16 también nos repite: inmediatamente después, ese mismo anochecer, que era el inicio del día 15, se celebrará la fiesta de panes sin levadura. Fíjense las dos fiestas: una el 14 de Nisan, una el 15 de Nisan, y hasta 6 días después. Repite el texto bíblico: y a los 15 días de este mes, la fiesta solemne de los panes sin levadura, por 7 días se comerán panes sin levadura. Y lo vuelve a repetir, Números 28, 17. Durante 7 días comerás pan sin levadura, pan de aflicción, pues de Egipto saliste deprisa. Lo harás así para que toda tu vida te acuerdes del día en que saliste de Egipto. Deuteronomio 16:3. O sea que las dos fiestas, fíjense que están en el mismo mes y una seguida de la otra. Ahora, una aclaración de la fiesta de los panes sin levadura, que es la posterior. Fíjense cómo el Señor ordenó la fiesta de esos panes. El mismo Dios la establece. Sacrificarás la Pascua de Jehová, de las ovejas y de las vacas, en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre.
no comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura. 7 días celebraba el judío después de la Pascua, la fiesta de los panes, en recuerdo de lo sucedido en Egipto. Y el Señor lo dice claramente, para que en tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Y eso es simbólico también, eso de los panes sin levadura. Acuérdense que salieron muy rápido, no le echaron levadura a los panes. Y precisamente esa situación nos recuerda cómo Dios, eh, liberador de Israel, toma un pueblo oprimido en Egipto, un pueblo que sufría en Egipto para darle la libertad que tanto deseaba y que tanto necesitaba. Ahora, es interesante que cuando se celebra la fiesta de los panes sin levadura, el judío sacaba toda la levadura que pudiera existir en la casa. Eso era lo primero que hacía. ¿Qué estaba mostrando el judío cuando sacaba toda la levadura de la casa? Que es necesario vivir 7 días sin levadura, literalmente hablando. Pero es necesario vivir 7 días. Acuérdense que 7 es plenitud. 7 días, plenitud sin pecado. Acuérdense que la levadura en el Nuevo Testamento va a ser un término usado mucho por Jesús para mostrarnos el mal que hay entre los hombres, y particularmente se lo aplica a los religiosos de la época. Y habla inclusive de la levadura de los fariseos y de la levadura de los saduceos. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto, verdad? Que la fiesta de los panes enseña cuánto se necesita a Jesucristo para que ayude a vencer el pecado que hay en nosotros. Si tenemos que sacar plenamente el pecado de nosotros, entonces todos los días y para siempre necesitaremos la fuerza de la gracia, la fuerza del Señor, la fuerza del Espíritu en nuestros corazones para poder vencer nuestras debilidades, nuestros pecados y purificar nuestro corazón de manera completa y total. Y eso en el Nuevo Testamento se va a aclarar. No voy a entrar en detalle para no demorarme, pero fíjense cómo ya la fiesta de los panes está siendo tipo de una situación bien importante para la vida de fe, para la vida en la gracia. El mismo apóstol Pablo compara el pecado con la levadura y nos da lecciones espirituales. Él lo enseña. Por ejemplo, a los de Corinto les dice, no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos de la vieja levadura. Fíjense, limpiaos de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como soy. Vean cómo el Señor a través del Pablo nos está diciendo cómo nosotros ya tenemos que ser un pan sin levadura, es decir, limpio, puro, sin contaminación, sin pecado. Y esa es la lucha que los cristianos tenemos que dar todos los días para que de esa manera glorifiquemos al Dios de los cielos. Nueva masa, masa sin levadura. Ahora, el fundamento de Pablo, ¿cuál es? Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ya hoy en día no celebramos la fiesta con la vieja levadura. No hay pecado, no hay maldad en Cristo. Y por eso le va a decir a los Corintios en el capítulo 5, ni con la levadura de malicia, ni con la levadura de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Está claro en lo que Pablo enseña. Eso en términos generales de la fiesta de los panes y lo que significa para nuestra vida en Cristo Jesús. Soy consciente que hablé muy rápido, pero espero que hayan entendido lo que quise decir para que nos ubiquemos en el texto. Primer día, fiesta de Pascua. Segundo día al séptimo, fiesta de los panes sin levadura.
Cogí primero la fiesta de los panes para entrar a lo que Jesús nos dice ahora, que envía a sus discípulos a preparar la Pascua. ¿Y qué nos recuerda la Pascua? Acuérdese que Pascua es el paso de la ira de Dios, de la justicia de Dios, por encima de un pueblo con sus primogénitos que Dios ha amado y que ha acogido por la sangre del Cordero. Acuérdese, en Egipto, el Señor les ordena que sacrifiquen un cordero, que tomen la sangre del cordero, que esa sangre sea untada en las puertas, en los marcos de las puertas de las casas, y cuando pasara el ángel de la muerte a eliminar a los primogénitos de Egipto, los judíos y sus primogénitos serían protegidos porque estaban bajo la sangre del cordero que habían sacrificado. Así que fíjense cómo nosotros ya estamos viendo ahí el tipo de Cristo de manera hermosa. Y lo interesante de esto es que ¿para qué ser libre de Egipto? ¿Y para qué salir de Egipto? El texto es claro. Para adorar y servir a Dios en el desierto. Miren qué era lo clave aquí, ser libre de la opresión de Egipto para salir de allí y adorar a Dios y servir a Dios. Bueno, eso es lo que va a hacer Cristo por nosotros en términos sencillos. Nos va a liberar del pecado, nos va a liberar de la condenación eterna, nos va a tomar para sí para servirle. Y en Cristo nosotros serviremos siempre a Dios. La vida cristiana entonces tiene un sentido y tiene un gran sentido. Ser libres de la esclavitud del pecado, pero con la única intención de servir, de adorar, de glorificar, acuérdese, el nombre de Dios. No estamos para otra cosa sobre esta tierra. Y por eso, qué bueno es que tengamos conciencia de esta verdad. No estamos aquí sino exclusivamente para adorar y para servir al Dios de los cielos y de la tierra, en Cristo Jesús y en la gracia del Espíritu Santo. La Pascua entonces va a tener sentido. Y por eso, cuando usted la lee en el Antiguo Testamento, particularmente en la ley y aquí en el libro del Éxodo, en capítulo 12, hay toda una ceremonia para nosotros descubrir estos signos que en última nos están diciendo Cristo, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo y que nos da la vida y la vida para siempre. Esa fiesta era la que iban a celebrar, a recordar la liberación de la esclavitud de Egipto, cuando Dios pasa con el ángel de la muerte a destruir los primogénitos, pero que los judíos son libres porque la sangre era la señal de protección y de vida para ellos. Eso ya lo sabemos también. Ahora, es interesante también cómo el Señor dice, hay que preparar la Pascua. Claro, es que cuando usted ve la celebración de la Pascua judía, había muchos elementos ahí involucrados. De pronto nosotros, como no somos judíos, ni ya nos interesa mucho el judaísmo por lo que es, no nos damos cuenta los signos que hay ahí que en última nos remiten a Cristo y a su salvación. Preparen la Pascua, dice Jesús. Revise la Pascua del Antiguo Testamento. La casa debe estar libre de levadura, debe estar limpia. La casa debe tener lámparas y velas para que una mujer cuando comience la Pascua las encienda. La Pascua, cuando se celebraba en aquel tiempo, fíjese, ¿por qué encendían velas?
Y eso también es muy importante. Y es significativo, porque se tiene conciencia de que la única luz es Dios, y Dios como luz es el único que disipa las tinieblas, es el único que disipa la oscuridad. Por eso la casa en Pascua con mayor razón debe estar iluminada con la luz, que es signo del Dios que es luz. Por eso lo primero es, el Dios de los cielos y de la tierra debe estar aquí, iluminándolo todo y disipando las tinieblas en este hogar. Y ya ahí hay una figura hermosa frente a Dios, Dios luz, Cristo luz, el Espíritu luz, que disipa las tinieblas. Acuérdese que ese es el trabajo del Señor y del Espíritu Santo y de Dios mismo en nosotros para ser libres de la maldición de la ley, del pecado y de la muerte. Ser luz nosotros de esa manera también en Él. Solo en Él disipamos las tinieblas y solo Él disipa en nosotros las tinieblas. Y además de eso están diciendo, miren, todo lo que vamos a hacer aquí se hace iluminado por Dios. Ese es otro mensaje que aparece ahí en la Pascua. Por eso las velas deben estar presentes, las lámparas deben estar presentes, debe haber luz en la casa. Toda acción que se desarrolle hoy debe ser sobre la base de la luz de Dios. La oscuridad debe evitarse, las tinieblas deben disiparse. Y entonces aparece el dueño de la casa, el padre de familia, o si hay un invitado maestro especial, ese se va a encargar de dirigir todo el proceso. Se ponen una, eso lo llaman kipá, ese es solideo, aquí dirían en el catolicismo, un solideo. ¿Por qué eso? Y usted va a encontrar que está simbolizando la presencia de Dios, pero está mostrando, perdón, la limitación humana, la debilidad humana. Para ellos tener la equipaje es decir, yo llego hasta aquí, yo soy débil, necesito a un Dios sobre mí, necesito al Todopoderoso en mi vida. Y por eso tenía sentido cuando se lo ponían en la fiesta de la Pascua. Una vez eso ha pasado, se ponen un paño encima con una cita bíblica, ese paño, dice el texto, que le llamaban ellos el manto de oración. Algunos lo llamaron talit después, manto de oración, para decir precisamente que la fiesta de la Pascua es una fiesta donde Dios es exaltado y donde Dios dialoga con su pueblo. Mire por dónde vamos. Ahora, esa noche, una vez el Padre está situado en la mesa principal del lado izquierdo, perdón, derecho. Fíjense que la Santa Cena Jesús lo ponen en la mitad, ¿no? La cena no debía estar Jesús en la mitad, debía estar en el extremo de la mesa. Él era el principal. Ahí se equivocó el pintor, pero bueno. Se sienta en la parte principal de la mesa y una vez se sienta, el menor de la casa le dice, mire, ¿por qué esta noche es tan especial y es tan diferente de todas las noches? Y él va a contar toda la historia de Israel en Egipto y va a mostrar cómo en ese tiempo de estar Israel en Egipto, Dios se glorificó en sus vidas y les redimió y les liberó. Y va a decir al final que esto jamás se nos olvide en nuestra memoria. Mire el otro mensaje que nos está dando la paz. Yo libre en Cristo. Y por tanto, de mi memoria nunca debe desaparecer
la gran verdad de que yo en mi vida he sido libre de la maldición de la ley, del pecado, de la esclavitud del pecado y de la muerte en Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. No debo olvidar eso jamás, jamás, jamás. He sido libre en Cristo Jesús de la maldición de la ley, del pecado y de la muerte, y ahora vivo para Él. Y una vez cuenta toda la historia de Israel y de la liberación de Israel y el papel de Dios en esa liberación con mano poderosa, dicen ellos, y brazo extendido, que fue lo que hizo Jesús por nosotros, Él se levanta, se lava las manos y toma la primera copa de vino. Esa copa la llaman la copa de la santificación. Él ora y hay una oración exclusiva: bendito el Dios del universo por este vino, fruto de la vid. Hay toda una oración donde él exalta a Dios por los bienes recibidos. Empieza la ceremonia, o mejor, continúa la ceremonia con una oración al cielo, bendiciendo al Dios Todopoderoso. Luego vuelve y toma otra copa de vino. Y esto es interesante. Yo nada más les traigo 5 ejemplos porque nos demoraríamos, pero esa copa va a significar el trato de Dios con Egipto, en el sentido de cómo Dios utiliza las plagas de Egipto para darle la liberación a su pueblo. Entonces, ¿qué hace el padre de familia? Mete su dedo y deja caer una copa de vino. Recuerda la primera plaga. Y es interesante lo que se enseña ahí. ¿En qué sentido? Por ejemplo, la primera plaga, acuérdense, el agua se convierte en sangre. El mismo libro del Éxodo, y esto también que nos quede claro, el mismo libro de Números nos va a enseñar que las plagas fueron dadas por Dios no solamente para mostrar su poder sobre los egipcios, sino para mostrar su poder contra todos los dioses de Egipto. Dice Números 33, 4. Mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte de entre ellos, a todo primogénito, también había hecho Jehová juicio contra sus dioses. Y repite Éxodo, porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Entonces, cada plaga va a ser una manifestación del poder de Dios, no solamente contra los egipcios mismos, sino contra la religión egipcia. Y aquí retomo la primera plaga, la plaga de sangre, primera gota que se deja caer. El agua de los ríos, de los arroyos, de toda la región se convierte en sangre. ¿Y por qué sangre? Y hay 2 respuestas. Porque Dios es Dios de juicio y justicia que no olvida el mal hecho a su pueblo. Los egipcios tomaron a los pequeños judíos e indefensos bebés israelitas y los arrojaron al río para que se ahogaran o sirvieran de alimento a los cocodrilos y peces. Eso está en Éxodo, capítulo 1. Es una forma de decir, ustedes quieren sangre y quisieron sangre, ahora les voy a dar sangre. Y lo segundo, que es válido también, fíjense que el texto lo dice. Dice la tradición, con base en lo que dice la Biblia.
Dios nos muestra su poder y su grandeza y sobre todo nos muestra que Él es único, que está por encima de los dioses egipcios. Y ese hecho de ir contra las aguas y principalmente contra el río Nilo, nos está diciendo que Dios está actuando contra un dios llamado Num, que se consideraba la deidad protectora del Nilo, de Hapi, dios de la inundación. Y es interesante cómo, fíjense, aquí ya nos está diciendo Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, que Dios realmente es Dios y que los dioses egipcios son nada. Entonces, fíjense, las plagas que nos muestran una forma de justicia de Dios para los egipcios por lo hecho a los judíos, pero una forma de justicia de Dios diciendo yo soy Dios y no hay Dios fuera de mí. Y los dioses egipcios son nada. Y aquí está atacando Dios directamente la idolatría, el pecado de idolatría en lo que el hombre puede caer. Rápido voy, las ranas también se describen como plagas. Usted sabe lo que era vivir en la zona de Gosén, que en aquel tiempo dicen algunos era zona baja, y en la zona baja se crecen mucho las plantas, las hierbas, salen muchos animales y principalmente ranas. Y dice la narración que los judíos vivían entre ranas y era común vivir entre ranas. Ahora la rana era un animal protegido por los egipcios porque los consideraban sagrados. Y hay de que un judío pisara una rana porque era llevado enseguida a la muerte, porque la rana era un animal protegido en aquel tiempo. ¿Y qué le dice Dios? Te voy a mandar ranas. Lo que vivió Egipcio lo vas a vivir tú también. Pero no de la manera egipcia. Les inundó la región de ranas. Una inundación de ranas. Le estaba diciendo, yo quiero que ustedes sepan lo que es sufrir con ranas. Miren la fiesta, lo que significa. Todo el sufrimiento que tú sufras por causa de otro, lo más probable es que Dios también lo tome para decirle al otro, vas a vivir lo mismo, para que aprendas la lección. Por eso cuídate de hacer mal al otro. Eso es el mensaje. Pero también, como les decía ahora, atacar a los dioses, como dice el texto bíblico. ¿Cuál dioses? Nun, Kek, He, que eran dioses con cabezas de rana, a los que se consideraban los creadores de la vida. Y Dios está diciendo, miren, la verdadera vida la doy yo. Y estos dioses de ustedes son basura, son nada. Recordaban eso en la segunda plaga, en la fiesta. Después aparece la plaga de los piojos. Fíjense, los egipcios no los dejaban bañar ni en el Nilo. Póngase usted a pensar eso. Y vivían en la suciedad y en el desaseo. Ahora Dios les devuelve el favor a los egipcios. Sufrirán lo mismo. Te voy a mandar una plaga de piojos. Y no solamente a ellos, a los del pueblo judío, sino a Faraón y a todos los sacerdotes cercanos. ¿Y qué va a pasar? Un sacerdote piojoso no puede celebrar. No hay culto. Miren todo lo que Dios está haciendo. Y además de eso, Dios también se va contra un dios egipcio, a Geb, dice la historia. Miren cómo Dios es. Y en la Pascua se recuerda todo eso. Y así va a suceder, repito, con la plaga de las moscas. Dios atacando a un dios egipcio o Dios mostrando su poder y la nada de los dioses egipcios, pero también diciendo, Israel vivió esto, tú vas a vivir peor lo mismo. Eso es lo que recuerda
la fiesta de la Pascua cuando toman cada sangre y dejan, cada vino y dejan caer una gotita? 10 veces. Y se va contra los dioses, lógicamente. Habían dioses que son recordados aquí. Dúa, dice el Dios de la sanidad. ¿Qué sanidad pudiera dar ese Dios? Y Dios les inundó, el verdadero Dios les inundó la región con piojos y moscas. Póngase usted a pensar, y ranas. Y fuera de eso, la quinta copa, y hasta aquí llego para no alargarme, las úlceras en las vacas, que eran animales. Y esto es interesante, dice la narración, que a los judíos los pusieron a trabajar a la par de los animales y hasta ellos reemplazaban a los animales muchas veces. Es decir, se me cansó la vaca, vamos a poner a un judío. Vamos a poner a descansar al caballo, vamos a coger a un judío. Póngase usted a pensar. Ahora Dios les dice, te la voy a devolver. Cada plaga entonces trabaja en esa doble dimensión. Nos muestra cómo Dios es justo y les devuelve el favor a los egipcios, pero cómo Dios es liberador. Y es Dios. Y es el verdadero Dios yéndose en contra de un dios egipcio o de varios dioses. Aquí se dice que ataca o se va Dios contra la diosa de la naturaleza llamada Serket, que también se consideraba diosa de los animales y la fertilidad. Los dioses egipcios ante el Eterno son nada. Miren la Pascua que recordaba entonces, el poder, la grandeza, la soberanía, el reinado de Dios sobre todo. Pero está diciendo Dios, cuando yo tengo un pueblo, yo lo protejo y al que me le haga daño a mi pueblo se las va a ver conmigo. Y por eso Romanos dice, de Jehová es la venganza, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, celebrar la Pascua implicaba muchas cosas. De pronto el texto de Lucas no lo dice, pero cuando revise usted la Pascua en ese tiempo, en la época de Jesús, con cuidado se va a dar cuenta que hay una cantidad de cosas por hacer y de preparar. Y además de eso, usted se va a dar cuenta que eh, se tenían alimentos. Por ejemplo, se comían, una vez las gotitas terminaban con las 10 plagas, y no las terminé, pero una vez acababan, se comen las verduras amargas y verduras tradicionales, pero en agua salada. ¿Eso para qué? Para también conmemorar el sufrimiento y la vida dura de Israel en medio de aquel pueblo pagano. Dios le está diciendo, sufriste en Israel, pero yo te liberé. Yo te di la vida. Y se come, dice la tradición también, una masa hecha con frutas. Y esa masa hecha con frutas, que era dulce, dice el texto, simbolizaba a la mezcla que se usaba en los duros días de construcción de edificios y templos cuando los judíos eran esclavos en Egipto. Miren la Pascua para ellos que recordaba. Jesús es mi Pascua. Y Jesús, Él me libra de todo lo que pudiera hacerme daño. Y Él me saca la libertad. En lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Fíjense, y dice el texto que aún se pone un huevo cocido en la mesa en señal de comunión y de paz. Luego se toma la tercera copa. Es lo que llaman aquí la copa de la redención. Fíjense que iban dos, ahora toman la tercera. La copa de la redención es la que dicen que Jesús toma en la mesa
esta copa es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Ahí la toma Jesús. Pero ya le cambia el sentido. Ya no es la copa que está recordando una escena que sucedió realmente en Egipto, sino que está diciéndonos que Él va a realizar una nueva acción con su propia vida para darnos a nosotros la verdadera vida. Allí es donde se dice que Jesús tomó la copa. Fíjense que Lucas lo dice y Pablo lo repite. No sé si usted se ha dado cuenta que hay dos copas, perdón, que hay dos copas que toma Jesús. Esta es la tercera copa. Y habla de cómo Él en la cena será quien derrame su sangre por la vida de su pueblo. Y luego de la copa de redención se canta un salmo, se da gracias a Dios porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y se toma la cuarta copa, la de la alabanza. Se canta para Dios. Y se toma un pan, en la mesa deben estar los panes sin levadura envueltos en una seda especial, normalmente 3 panes grandes. Dice la tradición que se tomaría uno y se escondería. Y el resto se partiría, tomen, coman y se comerá enseguida el cordero que debe estar asadito y listo en la mesa. El cordero será el alimento principal y será el alimento clave dentro de la mesa. Fíjense todo lo que está pasando. Y al final aparece una quinta copa. La copa de Elías. Y la ponen en la mesa. Y el papá, que es el director de la ceremonia, le dice al niño que le preguntó que vaya allá a la puerta. Y el niño va a la puerta y empieza a llamar al profeta Elías. Una vez el profeta Elías no contesta, el niño regresa y la copa es puesta para indicar que se tendrá que volver a celebrar la Pascua porque Elías no ha llegado. Ahí sí, ellos cortan lo que la Pascua para nosotros significa, porque para nosotros Elías sí llegó y el mismo Evangelio lo dice. Elías sí vino y sí vino simbolizado, significado en Juan el Bautista, que fue el anunciador de la venida de Cristo, Mesías de Dios, y el que nos daría a nosotros la liberación definitiva. Entonces, fíjense, preparar la Pascua implicaba muchas cosas. Y por eso Jesús, como era una persona ordenada, llama a Pedro y a Juan, vayan y prepárenme la Pascua y da ciertas instrucciones para que se realice en un lugar que ya él tenía definido en un segundo piso. La gente entraría, los 12 con Jesús entrarían por la puerta, porque la escalera estaba afuera, subirían al aposento alto y celebrarían la cena allá arriba. Y recordarían todo este proceso que les he comentado aquí muy rápido. Ahora, ¿qué es lo que interesaba? Que ese día, en la cena, acuérdense, tiene que haber un cordero sin defecto y tiene que ser sacrificado. El cordero era menor de 1 año. Y hay una cantidad de respuestas para eso. Pero respuestas que llaman la atención porque no convencen. Ayer descubrí de un señor, de un teólogo, que él dice, no han entendido la tradición judía. Si tú coges un cordero mayor de 1 año, cuando tú cargues ese cordero y lo vayas a llevar al sitio donde huela sangre, se te revela. ¿Y qué características tiene el Cordero de Dios? No debe ofrecer
resistencia alguna. Y miren que el Cordero de Dios no ofreció resistencia alguna. Por eso el cordero menor de 1 año. Lo toman y lo llevan sin problema. No hay problema. Y lo ofrecen en sacrificio a las 3 de la tarde, como estaba indicado, y se comerá. Miren, ahí está Cristo tipificado claramente. Cristo, el Cordero que no resistió la muerte. ¿Por qué no la resiste? Porque Él decidió darla libremente por ti y por mí. Él voluntariamente aceptó la propuesta eterna del Padre y entregó su vida por nosotros. Cuando aquel hombre atacó con espada y Pedro se defendió y le cortó la oreja, ¿qué le dijo el Señor? Pedro, no, Pedro. El que toma la espada muere. Cálmate, Pedro. Y entrega su vida sin problema, se deja llevar sin problema. Y muere dando su vida voluntariamente por nosotros. El Cordero que no ofreció resistencia para darnos salvación y vida eterna a nosotros. Cristo tipificado claramente allí, mostrándose como el que viene a morir por aquellos a los que Él ha escogido para ser parte de su pueblo. Y fíjense que el texto dice que Cristo quería comer la Pascua con sus discípulos. Claro, culminaba su obra, culminaba su tiempo en la tierra como hombre. ¿Qué mejor momento para celebrar con sus discípulos? Para celebrar con aquellos a quienes ha enseñado, con quien ha compartido, con quien ha estado en tantos momentos y a quien quiere dejarles la gran tarea, continuar su obra aquí en la tierra. Y entonces mire lo que esto nos está diciendo. Bueno, Cristo es el antitipo del Cordero Pascual en Egipto. Es el Cordero Pascual consumado. El Cordero sin defecto. El Cordero sin resistencia. El Cordero sin mancha y sin contaminación. Claro, esa fiesta había que celebrarla. Y qué bueno que esos 12 la celebraron con Cristo. Yo me imagino ese momento. Debió ser hermoso, sublime. Cristo diciéndole, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, los voy a salvar, los voy a redimir, les voy a dar vida para siempre. Eso tuvo que ser grande. Hermoso. Él quiso celebrarla. Y así como se celebraba la Pascua judía, y esa Pascua marcó la liberación de los hebreos de la esclavitud de Egipto, así la Pascua de Cristo va a marcar nuestra liberación de la esclavitud del pecado, nuestra liberación de la muerte eterna. Y por eso en Cristo gritamos siempre salvos, siempre salvos. Su sangre nos dio la salvación para siempre. Entonces pensemos, ¿celebraría Cristo la Pascua? Claro, como judío que era. Pero miren, ¿qué significaría esa última Pascua? Y qué celebración tan grande. Ahora, ¿qué pensamos nosotros hoy de todo esto? Piensa. ¿Qué implica para nosotros la Pascua de Cristo hoy? Sí, la recordaré como el gran momento vivido por mí
cuando recibo en Cristo la libertad, libre de la maldición de la ley, del pecado y de la muerte, libre para siempre. Ya nadie podrá decir soy condenado y voy para el infierno, porque el que cree en Cristo vivirá para siempre. Entonces, hermoso es celebrar la Pascua hoy, sabiendo lo que ella significa. Y hermoso recordar la Pascua de ayer por la tipología que tiene sobre Cristo, que es lo más importante. Cristo es el antitipo de la Pascua antigua. Cristo el cumplimiento de esa Pascua. Por eso hay que celebrarla, decía Jesús. Tengo que celebrarla, prepárenla. Ahora, no solamente se preparaban y con esto termino, con elementos y lugares y sillas y mesa y comida, sino también con el corazón. Porque solamente el judío que tiene un corazón claro y libre en Cristo puede entender la Pascua en aquel tiempo. Hoy solamente un cristiano con un corazón en Cristo puede entender la Pascua de Cristo y jamás va a olvidar lo que esa Pascua significa para su vida. Jamás podremos olvidar la Pascua. Y el medio que Cristo nos dejó es la cena del Señor. Y aquí habría que hablar de la cena frente a ese hecho. Cristo me dice a mí siempre que celebro la cena, yo soy tu Salvador, yo soy tu Redentor, yo soy tu Liberador, yo soy tu Pascua. Y te di la vida. Y te di la vida para siempre. Hermano, qué bueno que entendamos eso. Y qué bueno que pensemos cómo nuestra vida tiene que ser para glorificar a Dios sabiendo lo que Él hizo por nosotros. Ojalá que eso no se nos olvide nunca. Y al Dios Trino y al Dios Uno, gloria y honra y alabanza por siempre. Amén. Padre, te damos gracias. Muchas gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Qué hermoso recordar esto, Señor. Una Pascua antigua, tipo de la nueva Pascua en Cristo. Tipo de una Pascua que nos trae salvación para siempre, libertad para siempre, vida para siempre. Una Pascua que implicó la vida misma. En aquella Pascua pan y vino se repartían, recordando sufrimiento y dolor, pero liberación. En esta nueva Pascua también hay pan y vino, simbolizando cuerpo y sangre de Cristo que nos libera del dolor del pecado, del peso del pecado, de la muerte por el pecado, pero nos abre el camino a la vida eterna en Dios. Gracias, Padre, muchas gracias por tan hermosa bendición de poder recordar tu Pascua, oh Dios, en Cristo Jesús, y de ser parte de este pueblo que vivirá eternamente por esa obra maravillosa tuya, Señor. Gloria al Padre, y gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Amén.